Resumen del libro. La teoría de los sentimientos morales. Escrito por Adam Smith. En el año 1759. Comienzo del resumen. Por más egoísta que quiera suponerse al hombre, hay algunos elementos en su naturaleza, que lo hacen interesarse en la suerte de los demás, de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser solo el placer de presenciarla. De esta naturaleza es la lástima o compasión, emoción que experimentamos ante la miseria ajena, ya sea cuando la vemos, o cuando se nos obliga a imaginarla de un modo particularmente vivido. Este sentimiento, al igual que todas las demás pasiones de la naturaleza humana, en modo alguno se limita a los virtuosos y humanos, aunque posiblemente, sean estos los que lo experimenten con la más exquisita sensibilidad. Como no tenemos la experiencia inmediata de lo que otros hombres sienten, solamente nos es posible hacernos cargo del modo en que están afectados, concibiendo lo que nosotros sentiríamos en una situación semejante. Solo por medio de la imaginación, nos es posible concebir cuáles son las sensaciones ajenas. Nuestra imaginación, tan solo reproduce las impresiones de nuestros propios sentidos, no las ajenas. Un hombre se siente entristecido, cuando después de haberse esforzado por divertir a la reunión, advierte que nadie salvo él, celebra sus bromas. Por el contrario, la alegría que pudiera provocar en la reunión, le es altamente satisfactoria. Nuestro regocijo por la salvación de los héroes que nos interesan en las tragedias o novelas, es tan sincero como nuestra aflicción por su dolor. Y nuestra condolencia por su desventura, no es menos cierta que la complacencia por su felicidad. La simpatía, si bien su acepción fue quizá primitivamente la misma, puede ahora utilizarse para significar nuestro común interés, por toda pasión cualquiera que sea. La idea general de la buena o mala aventura, origina cierta ansiedad por la persona que sea objeto de ella. En ocasiones sentimos por otro, una pasión de la que él mismo parece totalmente incapaz de sentir. Al ponernos en su lugar, esa pasión que brota en nuestro pecho, se origina en nuestra imaginación. Nos sonrojamos a causa de la desfachatez y grosería de otro, aunque él no demuestra ni siquiera de sospechar la incorrección de su conducta. Esto ocurre, porque podemos sentir la vergüenza que nos embargaría, en caso de nosotros habernos comportado de manera tan indigna. Hasta para quienes solo poseen un mínimo de humanidad, contemplan el último grado de la desdicha humana, con más profunda conmiseración que cualquier otro. Pero puede que el infeliz que la padece, quizá ríe y canta, y es del todo insensible a su propia miseria. La compasión en el espectador, deberá necesariamente y del todo, surgir de la consideración de lo que él en persona, sentiría viéndose reducido a la misma triste situación que observa. ¿Qué tormentos sufre una madre, cuando escucha los gemidos de su bebé que en la agonía de la enfermedad, no puede expresar lo que siente? La madre, en su idea de lo que está sufriendo, añade su propia consciencia de ese desamparo y sus propios terrores. Y de todo esto, forma para su propio pesar, la imagen más perfecta de la desdicha y congoja. El niño, sin embargo, solamente siente la molestia del momento. Su inconsciencia y falta de previsión, funcionan como un antídoto contra el temor y la ansiedad, los grandes atormentadores del pecho humano, de los que en vano la razón y la filosofía intentarán defenderlo cuando sea más adulto. Con respecto a los muertos, con nuestra imaginación, alojamos nuestras almas vivientes en sus cuerpos inanimados, de donde concebimos lo que serían nuestras emociones, estando en su caso. Es a causa de este engaño de la imaginación, por lo que la previsión de nuestra muerte nos resulta tan temerosa, y por lo que la sola idea de esas circunstancias, que sin duda no nos causarán dolor, nos hacen desdichados mientras vivimos. Sin embargo, la felicidad de los muertos con toda seguridad, en nada resulta afectada por las circunstancias de la muerte. El pensamiento de tales cosas, no puede perturbar la profunda tranquilidad de su reposo. Cuando hemos leído un libro o poema tantas veces que ya no nos entretiene, aún puede divertirnos su lectura en compañía de otro, pues para este tiene toda la gracia de lo novedoso.
Participamos de la sorpresa y admiración que naturalmente experimenta, pero que, por nuestra parte, somos ya incapaces de sentir. La simpatía que mis amigos manifiestan por mi alegría, ciertamente me proporciona placer al avivar esa alegría. La simpatía aviva la alegría, y alivia el dolor. Aparentar indiferencia ante la alegría de nuestros compañeros, solo es falta de cortesía. Pero no mostrar un semblante serio cuando nos relatan sus aflicciones, nos parece verdadera y crasa inhumanidad. Cuando oímos a una persona quejarse amargamente a causa de sus desgracias, las que sin embargo, no nos impresionan al pensarlas como si fueran nuestras, su dolor nos ofende. Y puesto que no podemos participar de ese dolor, lo calificamos de pusilanimidad y flaqueza. Si al ponernos en el caso del otro, descubrimos que los sentimientos a que da ocasión, coinciden y concuerdan con los nuestros, necesariamente los aprobamos como proporcionados y adecuados a sus objetos. Pero de no ser así, necesariamente los desaprobamos como extravagantes y fuera de toda proporción. Cada facultad de un hombre, es la medida por la que juzga a la misma facultad en otro. Yo juzgo de tu vista por mi vista, de tu oído por mi oído, de tu razón por mi razón, de tu resentimiento por mi resentimiento, de tu amor por mi amor. No poseo, ni puedo poseer, otra vía para juzgar acerca de ellas. Dondequiera que sus sentimientos coinciden completamente con los nuestros, le atribuimos las cualidades de buen gusto y discernimiento. Pero cuando no solo coinciden con nuestros sentimientos, sino que también los guían y orientan, cuando al expresarlos demuestra haber considerado muchas cosas que habíamos pasado por alto, y lograron ajustarlos a las múltiples circunstancias de sus objetos, no solo los aprobamos, sino que su insólita e inesperada sutileza y alcance, nos asombra y sorprende, y nos parece que es en alto grado merecedor de admiración y aplauso. La aprobación, exaltada por el asombro y la sorpresa, constituye ese sentimiento que con propiedad se llama admiración, y del que el aplauso es la natural manifestación. Normalmente, mi compañero no considera la desgracia que me ha sobrevenido, o la injuria de que he sido víctima, desde el mismo punto de vista en que yo las considero. Pues obviamente, me afectan mucho más de cerca. Aunque tú desprecies esa pintura o ese poema, o hasta ese sistema filosófico que yo admiro, hay poco riesgo de que tengamos una riña por ese motivo. A pesar de que tus opiniones en materias especulativas, y que tus sentimientos en materia de gustos sean muy contrarios a los míos, fácilmente podré pasar por alto esa oposición, y si tengo alguna moderación, hasta me será agradable tu conversación, aún sobre esos mismos temas. El hombre, si bien está naturalmente inclinado a la simpatía, jamás logra concebir lo que a otro le acontece, con la misma viveza pasional que anima a la persona afectada. Lo que ellos sienten, jamás será igual a lo que él siente, y la compasión nunca puede ser idéntica a la pena primitiva. Sin embargo, es evidente, que los dos sentimientos mantienen una correspondencia mutua, suficiente para conservar la armonía en la sociedad. Aunque jamás serán unísonos, pueden ser concordantes, y esto es todo lo que hace falta y se requiere. A fin de que pueda producirse esa concordia, la naturaleza enseña a la persona afectada a asumir hasta cierto punto, las circunstancias de los espectadores, del mismo modo que enseña a estos a asumir las de aquella. La mente raramente está tan perturbada, que la compañía de un amigo, no le restituya cierto grado de tranquilidad y sosiego. La persona hasta cierto punto, se calma y serena en el momento en que estamos en presencia de un amigo. Inmediatamente se nos hace presente la manera en que considerará nuestra situación, y por nuestra parte, comenzamos a considerarla del mismo modo, porque el efecto de la simpatía es instantáneo. La sociedad y la conversación, son los remedios más poderosos para restituir la tranquilidad a la mente. Los hombres retraídos y abstraídos, que propenden a quedarse en casa empollando las penas o el resentimiento, aunque estén dotados de más humanidad, más generosidad, y de un sentido más pulcro del honor, sin embargo, rara vez poseen esa uniformidad de humor, tan común entre los hombres de mundo.
Cuán amable nos parece aquel cuyo corazón, lleno de simpatía, refleja todos los sentimientos de aquellos con quien conversa. Que se duele de sus calamidades, que resiente las injurias que han recibido, y se alegra con motivo de la buena suerte que los alcanza. Por otra parte, cuán desagradable nos parece, aquel cuyo inflexible y obcecado corazón, solo siente para sí, y es del todo insensible a la felicidad o desgracias ajenas. Por un lado nos repugna el dolor vociferante, que sin miramiento, hace un llamado a nuestra compasión por medio de suspiros, lágrimas y lamentos inoportunos. Por otro lado veneramos, ese pesar reservado, callado y majestuoso, que solo se revela por la hinchazón de los ojos, en el tremor de los labios, y en la distante, pero conmovedora frialdad del comportamiento. La insolencia y brutalidad de la ira, cuando damos rienda suelta a esta sin imponerle freno o restricción, es de todas las cosas la más detestable. Sentir mucho por los otros y poco por sí mismo, restringir los impulsos egoístas y dejarse dominar por los afectos benevolentes, constituye la perfección de la naturaleza humana. El buen gusto y el discernimiento, entendidos como cualidades condignas de encomio y admiración, suponen que implican delicadeza de sentimientos y perspicacia de entendimiento nada usuales. La grande y eminente virtud de la magnanimidad, sin duda exige mucho más que los grados de dominio sobre sí mismo, de que es capaz el más débil de los mortales. Así como en los grados usuales de las cualidades intelectuales, no hay talento, así en los grados comunes de las morales, no hay virtud. La virtud es excelencia, algo excepcionalmente grande y bello, que se eleva muy por encima de lo vulgar y corriente. En muchas ocasiones obrar con todo decoro, no requiere más que el común y corriente grado de sensibilidad, o dominio de sí mismo, que es patrimonio hasta de los más despreciables hombres. Hay situaciones que superan tanto a la naturaleza humana, que el mayor grado de dominio propio, a que puede aspirar una tan imperfecta criatura como el hombre, no basta para acallar del todo la voz de la flaqueza humana. La sutileza y delicado discernimiento del hombre de buen gusto, es por lo que distingue las niñas y difícilmente perceptibles diferencias de la belleza y la deformidad. Cuando un crítico examina la obra de cualquiera de los grandes maestros de la poesía o de la pintura, algunas veces lo hace mediante la imagen que se ha formado de la perfección, al que ni esa ni ninguna otra obra humana puede llegar. Y mientras la compare con ese modelo ideal, solamente descubrirá en ella faltas e imperfecciones. Pero cuando llegue a considerar el lugar que le corresponde entre las demás obras de la misma especie, por necesidad aplicará en la comparación, una muy distinta norma, o sea según el grado de excelencia comúnmente alcanzado en ese arte. Y cuando juzga a la obra por esta nueva medida, puede muy bien aparecer como merecedora del más ruidoso aplauso, toda vez que se aproxima más a la perfección, que la mayoría de las demás obras que puedan ponerse en competencia con ella. Al exceso, lo llamamos flaqueza y frenesí. Y al defecto, lo llamamos estupidez, insensibilidad y carencia de espíritu. En ninguno de los dos podemos tomar parte, pero el verlos nos asombra y confunde. Tenemos siempre, la más fuerte inclinación a simpatizar con los afectos benévolos. Porque así como ser objeto del odio e indignación, procura más dolor que todos los males que de sus enemigos pueda temer un hombre, así, hay una satisfacción en saberse amado. Lo cual para una persona de delicada sensibilidad, es de mayor importancia. Ese afecto, esa armonía, son percibidos no solamente por los sensibles y delicados, sino aún por los hombres más groseros y vulgares, como algo de más importancia para la felicidad, que todos los pequeños servicios que pueden esperarse de ellos. El sentimiento del amor, es en sí agradable a la persona que lo experimenta. Alivia y sosiega el pecho, bien parece que favorece los movimientos vitales, y estimula la saludable condición de la constitución humana. Todo lo que parece ser objeto propio de la gratitud, parece merecer recompensa. Y del mismo modo, todo lo que parece ser objeto propio de resentimiento, parece merecer castigo.
A nosotros nos parecerá como merecedor de recompensa, aquel acto que se ofrezca como el objeto propio y aceptado, del sentimiento que más inmediata y directamente nos incita a la recompensa, o sea, a hacerle bien a otro. Y del mismo modo, aparecerá como merecedor de castigo, aquel acto que se ofrezca como objeto propio y aceptado, de ese sentimiento que más inmediata y directamente nos incita al castigo, o sea, a infligirle un daño a otro. El sentimiento que más inmediata y directamente nos incita a la recompensa, es la gratitud. Y el que más inmediata y directamente nos incita al castigo, es el resentimiento. El amor y estimación producidos por el trato y la habitual aceptación mutua, forzosamente nos llevan a regocijarnos de la buena suerte de quien es objeto de tan agradables emociones, y en consecuencia, a prestarnos voluntariamente a tomar parte en su fomento. Nuestro amor, sin embargo, está plenamente satisfecho, aunque la buena suerte le venga sin nuestro auxilio. Esta pasión no conoce más deseo que el de verlo feliz, independientemente del autor de su prosperidad. El odio y la aversión producidos por la continua reprobación, con frecuencia pueden conducirnos a sentir un maligno regocijo, por la desgracia del hombre cuyo comportamiento y carácter, produce en nosotros una tan dolorosa pasión. El resentimiento nos incitaría a desear, no solo el castigo, sino que también que el castigo procediese de nosotros, y a cuenta precisamente del agravio de que fuimos víctimas. El resentimiento no se satisface plenamente, a no ser que el ofensor no solo padezca, sino que padezca a causa de ese específico agravio que por su culpa sufrimos nosotros. Es necesario que se arrepienta y lamente precisamente a ese acto, a fin de que otros, temerosos de hacerse acreedores a un castigo semejante, se aterroricen de incurrir en igual culpa. La natural satisfacción de esta pasión, tiende por cuenta propia, a producir las finalidades políticas del castigo, la regeneración del criminal, y la ejemplaridad para el público. La gratitud y el resentimiento son, los sentimientos que más inmediata y directamente incitan a la recompensa o al castigo. De este modo, nos parecerá como merecedor de recompensa, quien aparezca como el objeto propio y acepto de gratitud. Y como merecedor de castigo, quien lo sea de resentimiento. Cuando miramos a la persona causante de esa felicidad, con los ojos con que imaginamos debe mirarla el otro, el benefactor se nos presenta, bajo la más atractiva y amable de las luces. Los fantasmas que la superstición imagina, salidos de los sepulcros para exigir la venganza sobre quienes le acarrearon un prematuro fin, obedece a esa natural simpatía con el resentimiento imaginario que posee la víctima. En la imaginación, nos convertimos en la persona cuyos actos se nos relatan. Nuestra fantasía nos transporta a los lugares en que acontecieron aquellas lejanas y olvidadas aventuras. La venganza, es exceso de resentimiento. Y aparece como la más detestable de todas las pasiones, y es objeto del horror e indignación de todos. La naturaleza siempre ha dotado a los hombres, no solo con un apetito para la finalidad que se propone, sino también con un apetito, para los únicos medios por los que esa finalidad puede realizarse. Aunque así dotados, de ese muy fuerte deseo por ver la realización de tales fines, no les ha sido confiado a los lentos e inseguros juicios de nuestra razón, el descubrir los medios adecuados para ello. Aprobamos o reprobamos la conducta de otro, según que sintamos que al hacer nuestro su caso, nos es posible o no, simpatizar cabalmente con los sentimientos y motivos que lo normaron. No podemos nunca inspeccionar nuestros propios sentimientos y motivos. No podemos nunca formar juicio alguno respecto de ellos, a no ser que, nos salgamos de nuestro natural asiento, y procuremos visualizarlos como si estuviesen a cierta distancia de nosotros. La única manera como podemos hacer esto, es intentando contemplarlos a través de los ojos de otras gentes, o mejor dicho, al modo en que otras gentes probablemente los verían. Si un hombre viviese en algún lugar solitario hasta llegar a la edad adulta, sin que tuviese comunicación alguna con otros hombres, le sería imposible pensar en la propiedad o el demérito de sus sentimientos, de su conducta, en la belleza o deformidad de su propia mente, e incluso en la belleza o deformidad de su propio rostro. Incorporadlo a la sociedad, e inmediatamente estará provisto del espejo que antes carecía.
Al ser colocado frente al juicio y comportamiento de aquellos con quienes vive, que siempre registran cuando comparten o reprueban sus sentimientos, es ahí donde por primera vez, se hará consciente de la conveniencia o inconveniencia de sus propias pasiones, la belleza o deformidad de su propia mente, y hasta de su belleza o fealdad física. Las primeras ideas sobre la belleza y fealdad de las personas, las sacamos de la figura y apariencia de los otros, no de las nuestras. Sin embargo, pronto advertimos que los otros, también se forman un juicio de esa naturaleza acerca de nosotros. Nos complace que nuestra figura agrade a los demás, y nos apena cuando les disgusta. Examinamos miembro por miembro nuestra persona, y colocándonos ante un espejo o por otro medio semejante, procuramos hasta donde es posible, contemplarlos a distancia y con ojos ajenos. Si después de esta inspección quedamos satisfechos con nuestra apariencia, nos es más fácil soportar los juicios más adversos de los otros. Por el contrario, si tenemos conciencia de que somos el natural objeto de la aversión, toda muestra de su desaprobación nos causará una mortificación sin límites. Un hombre que sea medianamente hermoso, permitirá que se rían de cualquier insignificante deformación de su persona. Pero tales bromas, resultan comúnmente insoportables, para quien realmente es poco agraciado. Nuestra propia belleza o deformidad, nos preocupan solamente, a causa de sus efectos sobre los otros. Ser amable y ser meritoria, es decir, ser digna de amor y de recompensa, son los dos grandes rasgos de la virtud. Y ser odioso y acreedor al castigo, lo son del vicio. La conciencia de saberse objeto de tan favorable consideración, es lo que origina esa tranquilidad interior, y propia satisfacción, con que naturalmente va acompañada. Así como la sospecha de lo contrario, ocasiona los tormentos del vicio. ¿Qué mayor felicidad que la de ser amado, y saber que merecemos el amor? ¿Qué mayor desdicha que la de ser odiado, y saber que merecemos el odio? Una vez agotada la acción, y una vez que las pasiones que la instigaron se han apaciguado, podemos, ciertamente, penetrar con mayor frialdad los sentimientos del espectador indiferente. Nuestra constante observación de la conducta ajena, nos lleva a la formación, de ciertas reglas generales, relativas a lo que es debido y conveniente hacer o evitar. Quedamos satisfechos de haber juzgado algo de un modo conveniente, cuando advertimos que las otras gentes los juzgan del mismo modo. Estimulan todos aquellos sentimientos, que por naturaleza más deseamos. El amor, la gratitud, la admiración del prójimo. Surge en nosotros la ambición de emularlos. Esas reglas generales de conducta, una vez fijadas en nuestra mente por una reflexión habitual, son de gran utilidad para corregir las tergiversaciones del amor propio, respecto a lo que adecuada y convenientemente, debe hacerse en nuestra particular situación. Mas, el acato a la regla que la experiencia pasada le ha inculcado, detiene la impetuosidad de su pasión, y le ayuda a corregir los juicios demasiado parciales, que de otro modo le habría sugerido el amor propio, respecto de lo que sería conveniente hacer en su situación. También la causa por la que nos agrada lo útil, ha sido señalada en últimas fechas por un ingenioso y ameno filósofo, que a una gran profundidad de pensamiento, a la más consumada elegancia de expresión, y que posee el singular y feliz talento de tratar los asuntos más difíciles, no solamente con la mayor lucidez, sino con la más animada elocuencia. La utilidad de cualquier objeto, agrada al dueño, porque constantemente le sugiere el placer o comodidad que está destinado a procurar. Siempre que lo mira, le viene a la cabeza ese placer, y de ese modo el objeto se convierte en fuente de perpetua satisfacción y goce. El hijo del poco adinerado, a quien el cielo castigó con la ambición, cuando comienza a mirar en torno suyo, admira la condición del rico. En su imaginación, ve la vida de éste como la de un ser superior, y para alcanzarla se consagra en cuerpo y alma, y por siempre a perseguir la riqueza y los honores. A fin de poder lograr las comodidades que estas cosas deparan, se sujeta durante el primer año, es más, durante el primer mes de su consagración, a mayores fatigas corporales y a mayor intranquilidad de alma, que todas las que pudo sufrir durante su vida entera, si no hubiese ambicionado aquellas. Estudia, a fin de destacar en alguna ardua profesión.
con diligencia sin descanso, trabaja día y noche para adquirir merecimientos superiores a los de sus competidores. Después procura exhibir esos merecimientos a la vista pública, y con la acostumbrada asiduidad, solicita toda oportunidad de empleo. Para ese fin le hace la corte a todo el mundo, sirve a los que odia y es obsequioso con los que desprecia. Durante toda su vida persigue la idea de una holgura artificiosa y galana, que quizá jamás logre, y por la que sacrifica una tranquilidad verdadera que en todo tiempo está a su alcance. Próximo a la muerte, en el fondo de su alma, maldice la ambición, y en vano añora la despreocupación e indolencia de la juventud, placeres que insensatamente sacrificó, por algo que, cuando lo posee, no le proporciona ninguna satisfacción verdadera. Es entonces cuando el poder y la riqueza, se ven tal como en verdad son. Gigantescas y laboriosas máquinas, destinadas a proporcionar unas cuantas e insignificantes comodidades para el cuerpo, que consisten en resortes de lo más sutiles y delicados, que deben tenerse en buen estado, mediante una atención llena de ansiedades, y que, a pesar de toda nuestra solicitud, pueden en todo momento estallar en mil pedazos, y aplastar entre sus ruinas a su desdichado poseedor. En cambio, se menosprecia de un modo tan absoluto, esos máximos objetos del deseo humano, cuando disfrutamos de mejor salud o de mejor humor. Los placeres de la riqueza y de los honores, considerados desde este punto de vista ficticio, incitan a la imaginación, como si se tratase de algo grandioso, bello y noble, por cuyo logro bien vale todo el afán y desvelo que tan dispuestos estamos a emplear en ello. El carácter prudente, equitativo, diligente, resuelto y sobrio, promete prosperidad y satisfacción, tanto para la persona, como para todos los que están en relación con ella. Por el contrario, el carácter arrebatado, insolente, perezoso y voluptuoso, presagia la ruina al individuo, y la desgracia a todos los que con él tengan tratos. La primera de estas maneras de ser, tiene, por lo bajo, toda la belleza que pudiera adornar a la máquina más perfecta que jamás se haya inventado, para el fomento del fin más deseable. La segunda, toda la deformidad del más desmañado y torpe artefacto. ¿Acaso puede existir otra institución de gobierno, más adecuada para fomentar la felicidad humana, que el predominio de la sabiduría y de la virtud? Todo gobierno, no es sino un remedio imperfecto, a la falta de estas. La belleza que pueda corresponder al gobierno civil, a causa de su utilidad, necesariamente deberá corresponder, en mucho mayor grado, a la sabiduría y a la virtud. ¿Qué otro sistema político puede ser más ruinoso y destructivo que los vicios de los hombres? La única causa de los efectos fatales que acarrea un mal gobierno, es que no imparte suficiente protección contra los daños a que da lugar la maldad de los hombres. Al parecer, la naturaleza ha ajustado tan felizmente nuestros sentimientos de aprobación y reprobación, a la conveniencia tanto del individuo como de la sociedad, que, previo el más riguroso examen, se descubrirá, creo yo, que se trata de una regla universal. Las cualidades más útiles para nosotros son, en primer lugar, la razón en grado superior, y el entendimiento, que nos capacitan para discernir las consecuencias remotas de todos nuestros actos, y prever el provecho o perjuicio que con probabilidad pueda resultar de ellos. Y, en segundo lugar, el dominio de sí mismo, que permite abstenernos del placer del momento, o soportar el dolor de hoy, a fin de obtener un mayor placer o evitar un dolor más grande en lo futuro. Dominio de sí mismo, que sirve para refrenar nuestros apetitos presentes, a fin de poder satisfacerlos mejor, en otra ocasión. En la unión de esas dos cualidades consiste la virtud de la prudencia, de todas las virtudes, la más útil al individuo. Cuando acontece que, en beneficio del presente sacrificamos el futuro, nuestro comportamiento le parece absurdo, y en alto grado extravagante, y queda incapacitado para compartir los principios que lo norman. La denodada firmeza de la persona que así se conduce, y que, para obtener una grande, aunque remota ventaja, no solamente renuncia a todo placer presente, sino soporta los mayores trabajos, tanto mentales como corporales, necesariamente impone nuestra aprobación.
El heroísmo de su conducta consiste, debido al sentido del deber y de lo que es propio, en ahogar el más fuerte de todos los impulsos naturales. La sola idea de su propia deformidad, no le ocasionaría una interna postración de bochorno, ni la consciencia de la opuesta belleza, le produciría la exaltación de un secreto triunfo del alma. La noción de merecer recompensa, en un caso, no lo llenaría de júbilo, ni, en el otro caso, temblaría ante la perspectiva de un merecido castigo. Nuestras facultades mentales, hacen que ciertos caracteres, nos resulten agradables o desagradables, nos obligan a preferir determinada manera de comportamiento, a otra manera distinta, nos conducen a calificar de buena a la una y de mala a la otra, y nos llevan a considerar, a la primera, como un objeto digno de aprobación, de honra y recompensa, a la segunda, de culpa, censura y castigo. El amor a sí mismo, la razón y el sentimiento, son los tres diferentes orígenes que se han señalado al principio aprobatorio. El hombre se ve impulsado a refugiarse en la sociedad, no por ningún amor natural hacia sus semejantes, sino porque, faltándole la colaboración de los otros, es incapaz de subsistir holgadamente, y estar al resguardo de todo peligro. La virtud es el gran sostén, y el vicio el gran perturbador de la sociedad humana. Puesto que, de la una deviene la prosperidad, y del otro la ruina. La sociedad humana, considerada desde cierto punto de vista abstracto y filosófico, se nos presenta como una inmensa máquina, cuyos ordenados y armoniosos movimientos, producen innumerables efectos agradables. Y así como en cualquier otra bella y noble máquina, producida por el arte humano, de todo aquello que propendiese a facilitar sus movimientos, haciéndolos parejos y fáciles, derivaría cierta belleza. Y por lo contrario, todo aquello que propendiese a obstruccionarlos, sería desagradable. La simpatía, no puede en modo alguno considerarse un principio egoísta. Cuando simpatizo con vuestra aflicción o vuestra indignación, puede sostenerse, ciertamente, que mi emoción se funda en amor a mí mismo, porque surge de ese hacer mío vuestro caso, de ponerme en vuestra situación, y de ahí concebir lo que sentiría en tales circunstancias. Según Mr. Jobs, el estado de la naturaleza es un estado bélico. Y que con anterioridad a la institución del gobierno civil, no es posible la existencia entre los hombres, de una vida social segura y pacífica. Por tanto, la conservación del orden social, según él, consiste en sostener las instituciones políticas, y el destruirlas, es tanto como dar fin a ese orden social. Mas la existencia del gobierno civil, depende de la obediencia que se presta al supremo magistrado. En el preciso momento en que éste pierde su autoridad, todo gobierno ha cesado. El placer y el dolor, son los principales objetos del deseo y de la aversión. Corresponde al Dr. Hutcheson, el mérito de haber sido el primero en distinguir, con cierto grado de precisión, hasta qué punto puede admitirse, que todos los juicios morales proceden de la razón, y hasta qué punto, se fundan en un sentido inmediato y una emoción. El Dr. Hutcheson, se esmeró en probar, que el principio de la aprobación, no estaba fundado en el amor de sí mismo. También demostró, que no podía proceder de una operación racional. Pensó que no había otro camino, que suponer, que se trataba de una facultad de especie peculiar, con que la naturaleza dotó a la mente humana, a fin de producir este importante y particular efecto. La aprobación, con que miramos un sentimiento tierno, delicado y humano, es bastante distinta de aquella impresión, con que recibimos un sentimiento que se nos presenta como admirable, osado y magnánimo. Nuestra aprobación por ambos en diversas ocasiones, puede ser perfecta y completa, pero uno de ellos nos enternece, y el otro nos eleva. Cuando la aprobación con que nuestro prójimo observa la conducta de un tercero, coincide con la nuestra, aprobamos su acto aprobatorio y lo tomamos en cierta medida, por moralmente bueno. Por el contrario, cuando su aprobación no coincide con nuestros propios sentimientos, lo desaprobamos y lo consideramos en cierta medida, moralmente perverso. Cuando consideramos que tales actos forman parte de un sistema de conducta, que tiende a fomentar la felicidad del individuo o de la sociedad, tal parece que deriva cierta belleza de esta utilidad, no muy distinta de la que le atribuimos a cualquier máquina bien trazada, similar al gusto general por la belleza y el orden, que tanto los objetos inanimados como animados provocan en nosotros.
Fin del resumen. Realizado por Parayan, el día 30 de octubre del 2020.